Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en este día maravilloso que Dios nos ha entregado. Un día diferente, pero un día con una nueva expectativa, ya que todos los días son maravillosos en las manos de nuestro Dios, de su Hijo amado Jesucristo, el Hijo de Dios. Les saludamos en esta mañana allí en su trabajo, ahí en casita, donde quiera que se encuentre. Es un gozo, una alegría que nos pueda estar sintonizando en este programa que es traído todos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Queremos saludar a nuestra gente ahí en Winston-Salem, en la ciudad donde Dios ha puesto Radio Oración 1500 a estos días, en esta generación, y damos gracias a Dios. También Radio Oasis Espiritual, nuestro hermano Gamaliel y toda nuestra gente que siempre está en fiel sintonía de este programa que es de grande bendición. Saludamos también en Chinandega, ahí en este país de Nicaragua, a nuestro hermano Kevin Morales. Les saludamos y gracias por estar aportando de una manera transmitiendo la palabra del Señor. También saludamos a nuestra gente en la República Mexicana. Queremos avisarle que este domingo ya cambia la hora, van a aumentar una hora más, así es que hay que adelantarse una hora más con ustedes, que saldría a las 8 de la mañana en vez de ser 7 de la mañana. Estamos hablando solamente en la parte central, y también en México, que es una hora adelantada este próximo domingo. Así es que el lunes, cuando usted sintonice a través del internet, tendrá que ser no a las 7 sino a las 8 de la mañana. Nosotros en Chinandega y Nicaragua y aquí en Carolina del Norte estaremos a la misma hora
de 9 a 10 de la mañana, tiempo nuestro. Así es que bueno, será una bendición que nos podamos seguir escuchando y que pueda usted recibir la bendita palabra del Señor. Bueno, ya tenemos al pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México, con la palabra del Señor. Pastor, muy buenos días. Adelante, los micrófonos son suyos. Aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, estimado hermano. Gracias a Dios por este tiempo en que podemos participar reflexionando sobre estas grandes historias, grandes verdades. Como les había dicho, por 2 ocasiones quería predicar un mensaje evangelístico, un mensaje sobre las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús dijo, que fue una serie que en lo personal a mí me bendijo, porque hablar del Señor Jesús tiene resultados enriquecedores. Así que, mis hermanos, gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos, y a partir de lunes estaré entonces retomando algunas de las cartas, y particularmente he pensado en los escritos del apóstol Pablo, que yo espero sean una bendición como siempre. He estado predicando sobre la carta de Santiago, Judas, Filemón y tantas otras que no hay cuál escoger. En realidad no hay cuál decir esta es mejor que otra. Todas vienen o han nacido de la inspiración del Espíritu de Dios. Y esta mañana, en este segundo mensaje, voy a incluir a una mujer en esta historia. Y curiosamente, mis hermanos, siempre que está involucrada una mujer en las historias de la vida del Señor Jesús, significativamente son encuentros muy exitosos, muy exitosos. ¿Qué puedo decir del encuentro que Marta, la hermana de Lázaro, tuvo con Jesús? Una charla altamente inteligente, muy ejecutiva. Definitivamente no estoy de acuerdo cuando se dice que Marta era materialista, que Marta era esto, que no tenía aquella vida espiritual que tenía su hermana. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en esta charla que tuvo con el Señor Jesús, Marta sacó de su alma las cosas que traía. Y realmente descubrimos en ella una gran fe personal en Cristo Jesús. Fe completa. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. 2, aunque sé también que lo que le pidas al Padre, Él te lo concede. Una manera tan inteligente de decirle, sin decirle, Señor, resucita a mi hermano Lázaro. Por eso le digo, qué mujer tan inteligente, Marta. Contrasto eso con Nicodemo. Por supuesto, todavía no estoy predicando el mensaje. Contrasto esto con Nicodemo y el Señor le habla del nacer de nuevo, y Nicodemo, sorprendido siendo un rabino, dice, ¿cómo? Tengo que hacerme chiquito y volver a entrar al vientre de mi madre. Y yo me agarro la cabeza y digo, Nicodemo, nos haces quedar mal. Oiga, pero vamos con Jesús al pozo de Jacob. Y ahí está aquella mujer de Samaria que tuvo una charla de veras inteligente, a grado tal, que el Señor le dio la exclusiva, enseñándole sobre el principio de la adoración. Se le reveló luego a ella como el Mesías. Yo soy el que habla contigo. De tal manera que me maravilla, o qué puedo decir de la parábola de aquella mujer que es viuda, que estaba en desventaja y que
El juez era un hombre malo que no temía a Dios ni a los hombres, no tenía respeto por nadie. Y una mujer que no tenía de qué valerse lo sacudió. Estratégica mujer, de veras. Y entonces todas esas historias donde están involucradas mujeres, siempre han tenido un ingrediente estratégico altamente inteligente, lleno de audacia. ¿Qué diríamos de la mujer sirofenisa, aquella pagana, que el Señor le dijo, mujer grande es tu fe, se ha hecho como has pedido? Y que yo decía que aquella mujer, yo creo que volaba. ¿Qué había pasado con su hija? El Señor Jesús había expulsado el demonio de ella. Entonces, muchas historias de mujeres muy exitosas. Y esta mañana yo voy a leer la escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 21. Pues prácticamente voy a leer todo el resto del capítulo. Y dice el Evangelio de Marcos: y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él grande compañía y estaba junto a la mar. Es decir, venía precisamente de liberar aquel hombre lleno de demonios, el gadareno. Dice, y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirás. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre, 12 años hacía, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es que en realidad la enfermedad roba la paz, roba el sueño, roba la economía. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Dice, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, pues ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver la que había hecho esto, específicamente la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, los tres del círculo íntimo, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echados fuera todos, ¿para qué iba a permitir que incrédulos burlistas estuvieran allí? Toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice, Talita cumi,
que es, si lo interpretares, muchacha, a ti digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Qué interesante. Con el Señor Jesús, quien le crea a él, las historias terminan bastante bien. Mejor dicho, terminan bien. Así que, una vez más, mis hermanos, y como es ya parte de nuestro lenguaje, digo que esta es una historia más del Señor Jesús, de los hechos del Señor Jesús, para ser amada, una historia para saborearla, para disfrutarla. Cuando usted le tiene cariño a estas cosas, muchas cosas suceden alrededor suyo y en usted, porque el Señor Jesús debe ser amado. Así que esta es la historia de cosas que sucedieron después de la liberación del endemoniado gadareno, que mientras él andaba allá del otro lado del mar de Galilea, en la región de Gadara, acá en Capernaum estaban sucediendo otras cosas. Así que, mis hermanos, pensemos, el Señor Jesús andaba por la región de Decápolis, pero el Señor Jesús libertó a aquel hombre poseído, que a mí me fascina esa historia, que yo he dicho, los demonios no son inteligentes, no son. Son muy sutiles y muy astutos. Pero yo digo, cuando Jesús llega a la orilla, a la playa del mar de Galilea, llega este hombre poseído, pero él no vino. Realmente los demonios lo trajeron. Y yo digo, mire qué interesante. ¿Por qué mejor no se lo llevaron al desierto, lo alejaron de Jesús, se lo llevaron lejos? Pero déjeme decirle esto. Me parece que el Señor Jesús les ordenó que se lo trajera. Alabado sea Dios. Porque Él está encima de toda potestad. De tal manera que entonces dice que cuando vinieron de allá de la región de Decápolis, de libertar a aquellos hombres, porque fueron dos. Marcos empieza la historia diciendo, y pasando otra vez en un barco a la otra parte. Y es decir, y regresando de allá donde andaban de Decápolis, es lo que siguió después de toda aquella travesía. Usted recuerda cuando Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra parte del lago. Y realmente se trató de un viaje relámpago. Y regresa de inmediato, después de favorecer a aquellos hombres poseídos. Oiga, y cuando yo veo que Jesús hizo ese viaje relámpago, tan rápido, fue y luego regresó, pues tengo que pensar, mis hermanos, que hizo ese viaje tan solo para hacer libres a esos hombres cautivos de las potestades de las tinieblas. Que mientras iba rumbo a Gadara, usted también debe recordarlo, se levantó aquella grande tormenta sorpresiva que casi hundía el barco. Que fue cuando los discípulos decían, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y que yo dije en alguna ocasión en un mensaje que en mi percepción espiritual veo a las potestades dominantes de aquella región, porque en esa región de Gadara los demonios tenían prácticamente libre para ellos. Allí no había una sola sinagoga, no había un sitio donde se leyera la palabra de Dios, y aquella era una región, según la Escritura, llena de tinieblas,
de ignorancia, donde los demonios hacían lo que querían con la gente. Y sin duda, esas potestades de las tinieblas vieron con interés aquel barco donde iba el que daba libertad a los cautivos del diablo. Y estaban decididos a impedir que llegara, y le levantaron una feroz tormenta. Pero el Señor Jesús, para sorpresa de sus discípulos, mandó a la naturaleza, al viento y al mar, les mandó que se callaran. Y el viento y la mar le obedecieron. Eso que arrancó de los suyos la pregunta, pues, ¿quién es este hombre que aún a los vientos y a la mar manda y le obedecen? Alguna ocasión alguien me objetó y me dijo, los milagros, supuestos milagros que Jesús hacía, era porque había un acuerdo con aquellos que se hacían pasar por enfermos. Y yo le dije, bueno, aceptando sin conceder, que así fuera. Pero, ¿cómo pueden negociarse con los demonios? La respuesta sería porque hay acuerdos, porque hay operaciones donde hay acuerdo con los demonios. Y le dije, aceptando sin conceder, pero tengo un problema. ¿Cómo puede usted hacer acuerdo, llegar a un acuerdo con la naturaleza, con los vientos y la furia de la mar? ¿Cómo? Y el Señor Jesús les ordenó, y estos le obedecieron. Sin embargo, las sorpresas no habían terminado. Y al llegar a la orilla de los sepulcros, salió al encuentro de Jesús aquel hombre endemoniado, con quien aquellos implacables demonios hacían lo que querían, mis hermanos, porque ellos son perversos. Dice que lo agitaban y andaba gritando día y noche sin que nadie pudiera hacer algo por él. Lo traían hiriéndose, golpeándose, lo traían como una pelota. Y el Señor tuvo misericordia, de tal manera que nadie podía hacer algo por él que pudiera romper el dominio espiritual de esos potestades, de esos demonios. Pero Jesús llegó y todo cambió. Alabado sea Dios. Y los demonios se vieron en aprietos. Dejaron de mostrarse fieros y ante Jesús rogaban, suplicaban. Aquella legión que eran miles de demonios, que por cierto voy a hacer una aclaración. Alguien me dijo en una ocasión que ¿por qué pensábamos que eran miles de demonios? Y yo le dije, si nomás pensando en que Jesús les permitió que entraran a los puercos, y eran ¿qué? 2,000 puercos, algo así. Y como no son omnipresentes, necesariamente era un demonio por puerco. Un demonio no puede poseer más que un solo cuerpo, de tal manera que si hablamos en términos de cantidad de puercos, por lo menos 2,000 demonios. Aquello era una cosa terrible. Pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y ante Jesús rogaban. Y por primera vez, mis hermanos, por primera vez, este hombre supo lo que era tener a alguien de su lado. Tener a alguien que sacara la cara por él. Y ya no estaba solo. Jesús estaba a su favor. Y quedó libre. Y las gentes, dice que lo vieron en su sano juicio, vestido, y quería que Jesús se lo llevara. Pero era un gentil, y no era el tiempo de los gentiles. No se lo llevó, ciertamente le dijo que no. Pero mira, hermano, lo que pasó. Le autorizó a que anunciara en aquellas 10 ciudades griegas, porque Decápolis significa 10 ciudades griegas.
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y tengo que decir, qué glorioso Salvador es Cristo, mis hermanos. El que hacía unas pocas horas antes no era más que un loco furioso. Pocas horas después ya era un predicador de Cristo. Me maravillo y glorifico al Señor Jesús porque Él cambia las cosas de manera radical. Y Marcos dice textualmente que comenzó a publicar en Decápolis. ¿Y qué era lo que anunciaba? Cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Era el tema de su predicación, era el tema de sus anuncios, de lo que él publicaba. Y yo digo, ¿qué le parece esta mañana, mis hermanos, lo que Jesús hace en un instante? Y es cuando dice Marcos, se cierra esta historia y pasaron a la otra parte, es decir, regresaron a Capernaum. Y es precisamente cuando empiezan dos gloriosas historias, una dentro de la otra, dos obras admirables que hizo el Hijo de Dios, que no son distintas a las que hará esta mañana, pero hay algo que me llama la atención, y es que ese día dice que por varias horas había enseñado a la multitud que luego lo vio irse a la otra parte del lago, a Decápolis. Pero Lucas dice que todos lo seguían esperando. ¿Es posible que hayan presenciado aquella tormenta o no? O quizá esa tormenta fue solo una experiencia limitada a los que iban en ese barco, no lo sé. Lo cierto es que apenas regresa y de nuevo empieza a enseñar. Y es cuando llega un hombre que lo esperaba con expectación, con ansia. Y ese hombre se sumó a la lista de la gente inteligente, los que vienen a Jesús. Se llamaba Jairo. Él sí que tenía problemas. Era esa clase de problemas de los que se dice que no esperan. Su hija se estaba muriendo. Su vida pendía de un hilo. Lucas dice que se trataba de una hija única de 12 años y se estaba muriendo. Él era un príncipe de la sinagoga. Tenía una posición principal. Pero al ir a Jesús, no hay duda que él sabía lo que se jugaba con eso. Pero él puso a un lado sus prejuicios sobre Jesús y fue con él. Es que había una red conspirativa para que ningún príncipe de las sinagogas mostrara hacia Jesús ni la más leve simpatía. Pero él confrontó toda esa posibilidad, pero también la posibilidad de que su hija se muriera. Y debió decir, yo necesito a Jesús, porque si voy a los líderes religiosos, solo me van a dar frases trilladas de consuelo. Pero yo no necesito palabras de consuelo. Lo que yo necesito es que mi hija viva. Alabado sea Dios. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Así que voy a ir. Y cuando llegó hasta Jesús, en público, cayó a sus pies y le presentó su necesidad, dice, con gran ruego. Y le decía, ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Benditas manos. Y Mateo dice que se levantó Jesús para ir a la casa de Jairo. Y Jairo le siguió. También sus discípulos. Quería Jairo que el Señor tocara a su hija y el problema se iba a resolver. Este es un acto de fe precioso. Muchos que creen como Jairo podrán llamarlos ilusos, pero él creía sin lugar a duda que el toque de las manos de Jesús
tenía especial eficacia. Y Jesús no rechazó a Jairo, respondió a su fe, como va a responder esta mañana a la suya, fuera mucha o fuera poca fe. Y mientras iban precisamente, es donde otra historia se mete dentro de esta historia. Y los 3 evangelistas la cuentan. Por eso dije, es una historia metida dentro de otra historia. Iba Jesús a la casa de Jairo, y una mujer, fíjese bien, la verdad es que Jairo no era, y ahora mismo no es el único que necesita el Señor Jesús. Pero cómo debió dolerle el retraso que causó esa mujer. Dice Lucas 8:43, y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya 12 años. ¿Cuánta gente tiene tantos años sufriendo? ¿Por qué no va a Jesús como ellos con esta fe para que eso se termine esta mañana? La cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curado. Era un caso crónico. Y Lucas hace significativo que por ninguno había sido curada. Era un caso patético. Quizá así sea el fruto esta mañana, porque yo le estoy enseñando esta historia para que la fe nazca en su corazón y suceda en usted lo que sucedió con aquella gente. Ella oyó hablar de Jesús, de lo que había hecho por muchos. Recuerda el mensaje reciente. Y eso le dio esperanza, porque Cristo Jesús es esperanza para los hombres. Buenas nuevas. Que así sea para usted esta mañana. Y por lo que dice Lucas, esta mujer tenía un largo expediente clínico, pero nada lograba. Su enfermedad avanzaba de tal manera que veamos a esa mujer lo que hace. Dice la escritura que llegó por detrás de la gente, se fue metiendo discretamente hacia donde estaba Jesús, hasta que llegó un punto donde quedó muy cerca de él. A pesar que la multitud estaba apretujada, ella llegó y no tengo duda, con mucha atención escuchó la conversación de Jairo con Jesús. No se perdía detalle. Y escucha cuando Jairo le dice: Señor, mi hija tiene 12 años y se está muriendo. Y yo creo que esta mujer razonó y debió decir: mira, qué coincidencia que esta muchachita tiene 12 años y se muere, y yo tengo 12 años como muerta. Mi vida se ha reducido a la nada. Solo a mi enfermedad, solo me ocupo de mi enfermedad. ¿Cuántos de los que ahorita me escuchan solamente se ocupan de sus enfermedades? No he podido, diría, tener una vida plena. No he disfrutado a mi familia. La enfermedad me lo ha robado todo. Y ella sabe que la solución está a pocos pasos de... Me parece que mientras esto sucedía, por supuesto que Jairo estaba impaciente. Jesús tenía que ir a tocar a su hija. Pero una cosa, no tiene prisa el Señor y Él nunca llega tarde, aunque nos parezca que se tarda mucho. Esta mujer tenía fe y puso su fe en acción. Se acercó hasta quedar precisamente detrás de Él. Pero había un grave problema. Ella era ceremonialmente inmunda. ¿Cómo iba a exponerse? ¿Cómo decirle que la sanara? Y es entonces cuando pensó con audacia, porque he dicho en mi predicación de años que he encontrado que la fe tiene atrevimiento. Diría, en vez de decirle que me toque,
¿No podrá suceder igual si en vez de ser él quien me toque, soy yo quien lo toco? Su razonamiento le dijo que sí. ¿Pero dónde tocarlo? Y es cuando ella ve el borde de sus vestiduras y pensó, debe ser aquí donde están escritos pasajes de la Escritura. Aquí lo voy a tocar. Y lo hizo. Y cuando ella toca el borde de sus vestiduras, algo empezó a suceder en su organismo. Dice Marcos, y sintió en su cuerpo que estaba sana. Alabado sea Dios. La causa de ese flujo fue cancelada. De manera que por sus sensaciones corporales, ella se dio cuenta que estaba sanada. Alabado sea Dios. Lo he logrado. Me ha sanado. Y quizá mientras digo estas cosas, algo haya pasado en usted, mis hermanos del auditorio. Algo haya pasado. Porque para eso estoy predicando esa historia. No por gastar tiempo. No. Y creo que esta mujer, cuando sintió sana, reprimió un grito de alegría. Alabado sea Dios. Y ella debió decir, yo ya tengo mi milagro. Y silenciosa y emocionada, empieza a retirarse. Y es cuando oye a Jesús hablar, preguntando en voz alta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y yo quiero que note lo que esta mujer, lo que Jesús dijo. No dijo quién me ha tocado a mí, sino con absoluta precisión, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y con toda lógica y con toda razón, los discípulos trataron de darle una explicación y le dicen, estás en medio de tanta gente y preguntas quién te ha tocado. Porque la Biblia dice que la multitud se apretaba encima de él. Que por cierto voy a lograr para decir, no traía guardaespaldas. No empujaba a la gente para que no lo tocaran ni se acercaran. Incluso hay un pasaje donde dice que los que tenían plagas, dice que se lanzaban sobre él con tal de tocarlo, caían encima de él. Y Jesús no les puso barreras. Alabado sea Dios. ¿Cómo tenemos que aprenderle al Hijo de Dios cómo se trata a la gente necesitada? Pero esto le dice, ¿por qué preguntas quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Quiere decir que no pusieron cuidado en las palabras del Señor Jesús. No dijo quién me ha tocado, sino quién tocó mis vestidos. Y me llama la atención que Marcos dice, y miraba alrededor para ver a la que había hecho esto, específicamente a la que había hecho esto. Porque quien me tocó, dice Jesús, hizo que saliera virtud de mí. Y cuando Jesús dice eso, aquella mujer se ve descubierta y regresa muy llena de temor. Y se postra, dice, temblando y temerosa, y le cuenta toda la verdad. Señor, tengo tantos años, 12 años, y he gastado todo lo que tengo, y tú eras mi esperanza, por eso vine a ti, Señor. Por eso me atreví a tocarte, y mira que sí es cierto, yo estoy sana por la virtud tuya. Y Jairo, yo creo que se daba vueltas y vueltas, lamentando aquella tardanza y el entretenimiento que aquella mujer causó. Y entonces oye que Jesús le dice, hija, vete en paz. En Mateo le dice, confía, ten ánimo. Y aquella mujer se va con su milagro llena de gozo. Alabado sea Dios. Como cuando Jesús sanó aquel hidrópico y que le dijo, ¿sabes qué? Vete de esta casa.
Aquel hidrópico debió decir: yo no sé en qué termine esta comida, pero yo ya llevo mi milagro. El hombre de la mano seca debió decir lo mismo: yo no sé en qué termine esta contienda que tienen con Jesús, pero yo ya llevo mi milagro. Esta mañana llévese su milagro. Oiga, espéreme tantito. ¿Y la hija de Jairo? Sí, es cierto, la hija de Jairo se nos había olvidado. Aquella muchacha ya había muerto. Oiga, qué pena. Jesús parece que ha llegado tarde. Y a Jairo le llegan las malas noticias. ¿Para qué fatigas al maestro? ¿Para qué le fatigas al maestro? Aquella mujer le quita su historia a Jairo. Quien dije debía darse vueltas y vueltas mientras Jesús atendía a esa mujer. Pero el tiempo se fue y su hija murió. Jairo no le reprocha nada al Señor Jesús, porque la fe no reprocha. La fe solamente confía, cree, tiene expectación. ¿Qué va a hacer ahora? Y Mateo dice que ya estaban en la casa de Jairo los tañedores, flautistas que eran contratados, los llamados llorones profesionales. Estaban haciendo un enorme lamento. Es decir, pues, ¿cuánto tiempo se tardó el Señor Jesús en ir? ¿Cuánto tiempo? Que la muchacha se murió, se dio la orden de contratar a los llorones profesionales, y esto ya estaban prácticamente haciendo un escándalo de lamento como acostumbraban a hacerlo. Pues cuánta había sido su tardanza. Y Jairo no se separaba de Jesús. Maravilloso. No expresó ninguna queja cuando le dieron la mala noticia. Y yo siempre he dicho, y lo digo por experiencia propia, cuando perdimos a uno de nuestros hijos de 25 años, un muchacho que tenía un futuro prometedor, que he dicho hoy le estamos haciendo su cena de cumpleaños. Otro día, 11 de la mañana, los médicos dicen: se nos fue. No pudimos hacer ya nada por él. Se parte el alma. Es durísimo. Pero aquellos que tenemos confianza en Jesús, nuestro corazón se apega como Jairo, no se separaban de Jesús. Y yo recuerdo que le dije a mi familia y le dije a sus amigos: y nadie vaya a sentar a mi Señor en el banco del acusado, porque Él es el Señor. Muchos creyentes acostumbran a acusar a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? Como si Dios fuera incumplido, como si Dios faltara, como si fuera un fraude. Si no le hubiéramos interesado, no hubiera ido a la cruz. Y eso es más que suficiente para probarnos su buena voluntad. Frente a esa mala noticia, puso la versión de Jesús y se atuvo a ella. ¿Cuál versión? Que el Señor Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y ante el alboroto de los que lloraban y gemían mucho, les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, solo duerme. Y bien dijo Marta, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y ahora agregaríamos: estando allí, la muerte tiene que soltar su presa. Alabado sea Dios. Este es el Salvador que tenemos, mis hermanos. No está muerta, dijo, solo está durmiendo. Y la toma de la mano, y a gran voz clama: muchacha, a ti digo, levántate. Y a mí me parece, y puedo decirlo con toda confianza, como lo dije con el hijo de la viuda de Naín, cuando dijo: muchacho, levántate. Estos debieron verle a la muerte a los ojos y decirle: suéltanos, porque nos están llamando. Y a gran voz clamó: muchacha, a ti digo, levántate. Y así como el viento y la mar
y los más fieros demonios se sometieron a su palabra, así también ahora la muerte tuvo que soltarle. Y dice, y le dieron de comer. La muchachita se levanta. La emoción. Bien valió la pena confiar en Cristo Jesús, diría Jairo. Bien valió la pena, porque con Jesús no hay caso perdido. Escúcheme bien, con Cristo Jesús no hay caso perdido. Él puede cambiar cualquier cosa en un instante si usted le cree al Señor. Yo no sé cuáles sean sus problemas esta mañana, pero si usted piensa como pensó Jairo, sus problemas nunca son demasiado tarde para que el Señor Jesús intervenga. Aunque sus problemas sean añejos, dice, aunque sea longánime, ¿qué significa? Aunque se tarde mucho o nos parezca que se tarde tanto. ¿Qué tanto hace que usted le está pidiendo al Señor algo y parece que no la oye? Tenga la certeza que si le oye, no está sordo. Le oyó cuando usted levantó su lamento. Pues haga lo que estos dos hicieron. Creyeron en lo que Jesús les había dicho. Con esta historia preciosa lo disfrutamos, y yo quiero pedirles esta mañana a mis hermanos del auditorio, particularmente y exclusivamente a los que tienen problemas añejos, crónicos, que parece que nunca se van a terminar. ¿Por qué no los terminamos esta mañana en el nombre de Jesucristo? Mientras yo oro por usted, yo quiero que usted también ponga su corazón en que para Cristo nunca es tarde. Padre eterno, con todo gozo y con todo mi corazón, yo he presentado al pueblo esta historia, este hecho tuyo, para inspirar en sus corazones confianza, para inspirar en sus almas que volteen a mirarte y que desechen toda queja. Muchos de ellos te han acusado, Señor, de que no has tenido cuidado de ellos, de que dónde estaban cuando sus problemas llegaron. Pero en los años de mi vida yo he encontrado que tú eres fiel y que siempre has estado allí para ayudarnos. Y esta mañana entonces, aquellos de mis hermanos que han cometido el error de acusar al Señor de no tener cuidado, le digan, perdónanos, Señor, perdónanos. Nuestra tristeza, nuestra necesidad nos hizo hablar neciamente, pero ahora, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Y mira mis problemas, cuántos años tienen, ya son crónicos, parecen que nunca se van a terminar. Querido Señor, quisieras esta mañana terminar con esos problemas, erradícalos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego que suceda algo en el auditorio, porque para eso he predicado, para eso he enseñado esta historia de tu Hijo amado Jesucristo, para llenar el corazón de la gente, llenarlo de fe, para que esta mañana levanten sus manos al cielo, levanten su plegaria y le digan, Señor, vengo a ti porque eres mi esperanza. Padre, y ahora te doy gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú siempre haces cosas en el auditorio. Por Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que esta palabra que he enseñado se convierta en una riqueza en su alma, para que usted también los enseñe a otros, porque usted ha descubierto que sus problemas se terminaron. Por Cristo Jesús. Amén. Hermano Isaí. Gracias, pastor, esta oportunidad que se nos ha dado de poder escuchar la bendita palabra del Señor a través de tantos maravillosos milagros que Cristo hizo, Jesús, en el tiempo que anduvo caminando, pero también los hace hasta el día de hoy. Qué bendición que somos parte
de estas obras maravillosas, prodigios y milagros que el alto Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Bendiciones, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Le vamos a dejar nuestra información, cómo se puede usted comunicar con nosotros a través de este medio. Agradecemos a Radio Oración 1500 en la ciudad de Winston-Salem. Agradecemos también a nuestro hermano de Nueva York, a la gente de Nueva York que nos sintoniza. En Radio Oración 1500 saludamos a nuestra hermana Lulú, que manda saludos al pastor Natividad Ramos. También en Chinandega, Nicaragua, también saludamos al pastor Walter, a nuestro hermano Jorge y a nuestro hermano Kevin Morales en esta mañana. Saludamos a toda la audiencia y una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el lunes, recordándole que nuestra gente de México, el Central Time, la hora central será una hora más adelantada a partir del domingo, así es que el lunes usted, si sintoniza a través del internet en México, será a las 8 de la mañana. Nosotros continuamos con el mismo horario. Bendiciones y una vez más, gracias por haber escuchado la bendita palabra del Señor. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de... Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoracion@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, también saludo a mi esposa en esta mañana, que también está saludando a Pastor Natividad Ramos. Así es que será una grande bendición que nos volvamos a escuchar próximo lunes si Cristo no ha venido. Continuaba su viaje a la casa de Jairo, pero instantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, mi hija, Jairo. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice que solo duerme. Jesús está aquí, oh, Jesús está aquí. Y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo. A ti te digo, levántate, levántate, levántate.